Perfecto. Hermanos, cuando hablamos de discipulado, es tan gracioso cuando tú estás discipulando a alguien. Tú te das cuenta a veces que un hermano que está discipulando a otro hermano, a veces sin saber que él está haciendo esto, al escuchar el discípulo, tú sabes quién le está enseñando. A veces hasta al escuchar orar, ¿no? Yo me acuerdo que en mi equipo misionero tenía un joven que cuando oraba, al final de cada frase él hacía: Señor, estamos aquí por tu presencia. Y así, ¿no? Él hacía esto en sus oraciones. Era una costumbre de él. Como aquel que dice, yo qué sé, amén cada dos palabras, ¿no? O gloria a Dios, ¿no? Y él hacía esto. Y una vez yo escuché el joven que estaba siendo discipulado por él orar por primera vez. Y cuando oraba, hacía ¿qué hacía el otro? Porque creo que él pensaba que tenía que hacer esto en la oración, porque escuchaba el otro orando, haciendo esto, y él pensaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquel que no sabe aprende por imitación, ¿verdad? Como los niños pequeños, ¿no? Imitación. Había un señor en la iglesia en Granada, nuevo en la fe, que estaba veniendo al culto y estaba aprendiendo hace muchos años. Después él volvió a Colombia, y él estaba, creo que no fue uno de los primeros cultos que él estaba allí, y estábamos en un tiempo de alabanza y cantando, y de repente un hermano dice, amén, ¿no? Y el otro dice, aleluya, y él escucha uno hablando amén y otro diciendo aleluya, y dice, tengo que decir algo, y de repente nosotros escuchamos, alegría, ¿no? Ahí todos paramos y dice, alegría, ¿qué fue? ¿No? Y era él, porque él quería también expresar, ¿no? Y es así, amados, el discipulado tiene estas cosas, ¿no? De ir enseñando, y la gente va aprendiendo mucho más a principio por imitación. Después van entendiendo los principios, ¿no? Y van aprendiendo y van viviendo a base de los principios. Pero a principio de la vida cristiana es mucho imitación. Es un gran desafío compartir después de comer tantos dulces, ¿verdad? Porque los dulces, para algunos despierta, pero para otros da sueño, ¿no? Entonces, por favor, estén atentos, ¿no? Dice que un pastor estaba predicando y tenía un hermano durmiendo en la congregación. Entonces él le molestaba que aquel hermano estaba durmiendo. Entonces él pensó, ¿qué voy a hacer para despertar a este hermano? Y entonces él pensó y dice, ya sé. Y dijo, hermanos, todos aquellos que están seguros que van al cielo, pónganse de pie. Y digo, bien alto, pónganse de pie. Y toda la iglesia se levantó y aquel hermano seguía durmiendo, ¿no? Y él dice, no puede ser. Puso todo sentado y siguió predicando. Y aquello molestando, viendo a aquel hermano durmiendo, molestándose. Él dice, bueno, ya sé, voy a intentar de vuelta. Hermanos, todos aquellos que están seguros que van al infierno, pónganse de pie. Y el hombre escuchó, pónganse de pie, y levantó. Y él levantó y miró y vio que él era el único que estaba de pie. Y él dijo, pastor, yo no sé lo que hemos votado, pero parece que solo nosotros dos estamos de acuerdo. Entonces, por favor, ¿no? Cuando yo diga, póngase de pie, porque hay alguien que está durmiendo. Amén. Abra la Biblia ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Tiene la Biblia abierta? Los que tienen la Biblia digan amén. Los que no tienen digan misericordia. Hay alguna misericordia aquí, ¿eh? Abra la Biblia ahí, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y vamos a hacer así, amados, para que no sea una cosa más pesada. Yo quiero invitar a que cada hermano que desee levante su voz y lea un versículo. ¿Ok? Vamos a leer juntos. Cada uno lee un versículo fuerte para que todos puedan oír, del 1 al 12. Yo voy a empezar con el 1, ¿ok?
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Habiendo antes padecido y sido rechazado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo e nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error o de impureza, ni fue por engaño. Rápido. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, hacía cambio, no como para agradar a Dios, que aprueba testigos tiernos entre vosotros, como la bautista que cuida con ternura a su propio hijo. Para delante de eso nos lo hacemos por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál sala, irrepreensiblemente, con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén, amén. Mientras estábamos leyendo esto, me acordé que cuando estaba en Uruguay, el primer hombre que se convirtió fue el dueño de una tienda y yo, después que él se decidió a Cristo, enseguida nosotros tuvimos que volver a Brasil por algunos meses y después volvemos. En este tiempo, el misionero que estaba ahí como pastor de la iglesia lo llevó a un grupo de estudio bíblico, ¿no? Y él fue una vez al estudio bíblico y nunca más fue. Y después que volví a estar con él y él dijo que no quería ir al estudio bíblico, que no. Y yo traté de entender cuál era la razón por la cual él no quería ir al estudio bíblico, porque la transformación de su vida fue muy, muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que cuando él fue al primer estudio bíblico, un hombre de más de 50 años que nunca había cogido una Biblia en la vida, el pastor dio la Biblia a él, como todos los que tenían Biblias, y allí habían adolescentes, hombres, mujeres. Entonces le dijo que abrieran el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Ahora, amados, a un hombre que nunca cogió una Biblia en la vida, que no sabe lo que es una Biblia, tú dices esto es como hablar en otro idioma. ¿Me entiendes? Él coge la Biblia en la mano y no tiene la menor idea de qué hacer con aquel libro, dónde está Mateo, que tiene capítulo y que tiene versículo. Él no sabe nada de esto. Y cuando él mira a su lado, ve adolescentes pequeñitos abriendo la Biblia y encontrando todo, y él se sintió humillado, que un hombre con la edad de él no sabía nada de esto. Y el orgullo y el enemigo le hizo con que él no fuera más al estudio bíblico. A veces nosotros tenemos algunas cosas así tan sencillas que para nosotros es tan común y no entendemos que cuando trabajamos con gente que no sabe nada, nosotros tenemos que hablar su idioma. Y cuando una persona que no conoce la Biblia, su idioma de un libro es página. Vamos a abrir en la página 1230, todos entienden lo que es esto, ¿verdad? Pero nuestro problema es que hay tantas versiones de la Biblia que cada una tiene una página diferente, ¿verdad? Pero si estamos trabajando con una determinada versión, es más fácil que las personas nuevas que nunca escucharon el Evangelio, que están empezando a aprender, estas pequeñas cosas no sean obstáculos.
¿verdad? Para que ellos se sientan incómodos, ¿no? Semana pasada estábamos en Lachar, en una reunión de oración, y hay dos jóvenes que están yendo a la iglesia, y la reunión de oración no van, fueron una vez, dos, y no van más. Y las encontramos pasando en la puerta de la iglesia, y Leila y Maribel también pararon allí a conversar con las dos y tal, y nosotros entramos, y ella dijo que no iba a la reunión de oración porque el anciano de la iglesia les pedía que orara. Daba un motivo de oración a cada uno. Y ellas no querían orar, ¿no? Y eso dijeron, pero entraron. Y en esta reunión, yo tomé al frente de la reunión sin saber, ni iba a tomar al frente. Y hicimos algo diferente. Nos sentamos en círculo. Yo dije, ahora vamos a adorar al Señor. Cada uno una frase de adoración. Y no dije quién tenía que orar y quién no tenía que orar. Y todos empezaron a adorar al Señor, adorar. Ahí una canción y adorando. Ahí después empezamos a interceder por una lista de personas que queríamos del pueblo que se convirtiera. Y ahí empezamos, mira, ¿quién cree que Dios puede transformar estas vidas? Empiece a orar, ¿no? Y si tú no crees, empieza a orar porque no importa, Dios puede hacerlo y tú vas a creer, ¿no? Y ahí empezamos, ahí, ¿quién quisiera? ¿No? Ahí terminamos en grupos pequeños así, orando uno por otro, y ellas estuvieron con Leila, y ellas oraron confesando sus pecados. Nadie pidió, nadie estuvo diciendo, pero no sabíamos de esto, pero Dios trató con ellas a tal punto que ellas empezaron a reconocer que ellas estaban lejos del Señor, que ellas estaban mal, y ellas empezaron a se quebrantar y a confesar sus pecados, ¿no? Amados, a veces tenemos algunas conductas que a veces no sabemos, ¿no? Y a veces es mejor dejar más libre y dejar que el Señor lo haga, que nosotros estamos poniendo dirección. Pero esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, tiene que ver, pero no era lo que estaba aquí, ¿no? Amados, hablamos sobre el precio de ser un discípulo. Ahora vamos a hablar del precio de hacer discípulos, ¿ok? El precio de hacer discípulos. Vimos esto ayer, hoy por la mañana vimos cómo tenemos que ser modelos de Cristo. Y en estos versículos vemos que Pablo empieza a defender su ministerio. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. Y solo en el hecho de que tiene que defender su ministerio, esto ya es un precio a pagar para quien ministra. Para quien ministra, nosotros vamos a ver esto. Ya es un precio a pagar que tiene que defender su ministerio, ¿no? Pues el servicio a Cristo es exponerse a muchos ataques. Aquel que quiere servir a Cristo va a exponer su vida a un enemigo, a muchos ataques. El cristiano que no tiene lucha, examina su corazón, amado, porque quizás tú estás agradando más al enemigo que a Dios. Por eso no tienes lucha, ¿no? Porque la vida cristiana es una batalla, es lucha. Luchamos diariamente contra el enemigo en muchos aspectos de nuestra vida. Y veremos, amados, 3 aspectos del precio a pagar que el apóstol Pablo va a mencionar aquí. 3 marcas de un verdadero ganador de almas, de un verdadero discipulador, ¿no? Entonces, amados, un ganador de almas, un discipulador, no, primera cosa, no busca comodidad, sino busca conversiones. Él no busca su comodidad, él busca conversiones. Él no vive para sí, él vive para Cristo. ¿Ok? Pablo, recién llegado de una cárcel en Filipos, preso, torturado, y a pesar de esto, él encuentra ánimo y sigue a Tesalónica para seguir buscando personas que van a ser alcanzadas por el Señor. Él no busca su comodidad, él no busca seguridad. Él buscaba hacer discípulos de Cristo Jesús. Esto es lo que él buscaba. Él buscaba cumplir la tarea que el Señor le había dado. Y él estaba listo hasta para dar su vida por el Evangelio. ¿Verdad? ¿Tú lo estás?
¿Tú estás listo para dar su vida al Evangelio? Recibí esta semana una noticia que este año en Nigeria murieron más de 7,000 creyentes que estaban reunidos en cultos y entraron los radicales musulmanes, degollaron los hombres, quemaron los niños, abusaron de las mujeres y más de 7,000 cristianos fueron muertos en aquel país a causa del Evangelio. Esto no sale en la televisión, ¿verdad? Pero se está matando más cristianos hoy que en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero esto no sale en la televisión. Tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos todavía. Todavía tenemos, ¿verdad? Entonces Él no vive para sí. Amados, tenemos que pensar en esto. La segunda cosa, que un discipulador, un ganador de alma, no busca ganancia, no busca beneficio propio. Es la otra cosa que vamos a ver en este capítulo. Él no va a Tesalónica para sacar algo de ellos, sino para dar algo a ellos. Él no fue para ganar dinero, pero él fue para ganar almas. Y esta es la otra cosa que vemos en estos versículos. Justamente esta era una de las críticas que daban al apóstol Pablo, que él buscaba ganancia. Y él habla sobre esto en estos versículos, como los falsos obreros de hoy en día, del pasado y de hoy en día, ¿no? ¿Cuántos son los que están buscando ganancia? Hoy muchos transforman el evangelio en una fuente de lucro. Los creyentes como consumidores y las iglesias como una plaza de mercado, de trueque con Dios. El mayor plantador de iglesia de la historia, el apóstol Pablo, el mayor teólogo del cristianismo, el mayor evangelista de toda la historia de la iglesia, terminó su vida pobre, solo y condenado a muerte por un crimen que él no cometió. La tercera cosa, amados, que un ganador de almas, un discipulador, no busca aplauso de los hombres, sino busca la aprobación de Dios. Y esto es lo que vemos en este texto. Pablo es un discipulador, un pastor, no es un adulador. Él no predicaba para agradar a las personas, sino para buscar la aprobación de Dios. Él no buscaba la gloria personal, sino buscaba la gloria de Dios. Él deseaba ser conocido en los cielos y no aplaudido en la tierra. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Y a causa de esto, Pablo, como un verdadero ganador de almas, es atacado en 4 áreas. Nosotros vemos en estos versículos y veremos aquí. Él es atacado en 4 áreas. Primero, es atacado, su persona es atacada. Las motivaciones de su corazón es atacada. Segundo, el mensaje que él predica es atacado como si fuera hereje. Tercero, su propósito de su trabajo era atacado, como si él estuviera haciendo aquello para ganancia de él mismo. Y cuarto, la metodología de él es atacada, como que diciendo que él usaba sutilezas y engaños con las personas. Amados, lo que aprendemos aquí es que no hay ministerio sin lucha. No hay. Sin oposición. Mi discipulador un día llegó para mí, cuando yo empecé a servir al Señor, él me dijo así: ¿tú ya tienes un Demas y un Alejandro? ¿Conoce? Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo, él dice: Demas me abandonó, amó más este mundo. Alejandro me ha causado muchos males, cuidado con él. ¿Sabe lo que dice mi discipulador? Él dice para mí lo siguiente: Guillermo, si no tienes todavía un Demas y un Alejandro en tu ministerio,
todavía no tienes ministerio. Sí. Bueno, yo puedo decir que gracias a Dios yo no tengo ministerio. Yo ya tuve varios, varios Demas y Alejandros. Amados, es lucha, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo, en estos versículos, por qué Pablo se defiende del ataque? ¿Por qué él se defiende del ataque? Porque vemos muchas veces en las Escrituras que muchas veces los creyentes no se defienden de los ataques. Dejan que el Señor juzgue su causa, ¿verdad? Que el Señor juzgue mi causa. Yo no me voy a levantar y me voy a defender. ¿Por qué? Pero ¿por qué Pablo se levanta a defender? Amado, Pablo se defiende porque sabía que si la persona dudara del mensajero, iba a dudar del mensaje. ¿Me entiende? Si dudan de quién predica, van a dudar de la predicación de él. Por esta razón, Pablo se defiende. Él se defiende a causa del evangelio, no de él. Y en su defensa vemos algunas características de este precio a pagar, que tuvo él que pagar por hacer discípulos. Entonces vamos allá. Primero, Pablo era un evangelista fructífero. Versículo 1, ¿qué dice? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Él sabía que era un evangelista fructífero. Pablo no era un obrero vacío, estéril. Era un ganador de almas, un modelo para la iglesia, plantar otras iglesias y seguir expandiendo el evangelio. Él era un ganador de almas y enseñaba a los demás a ganar almas. Hay un teólogo llamado Michael Wayne, perdona porque mi inglés es australiano, entonces es nativo. Él escribe en un libro llamado Evangelización de la Iglesia Primitiva. Él dice lo siguiente: él dijo que el problema de la iglesia actual es que los teólogos no quieren ser evangelistas y los evangelistas no quieren ser teólogos. Los teólogos no quieren ser evangelistas y los evangelistas no quieren ser teólogos. Amados, aquellos que mucho conocen, hacen poco o no lo hacen. Y aquellos que hacen, no quieren conocer teología. En Pablo vemos la unión de estas dos cosas. Él fue el mayor teólogo de la historia de la iglesia. Y el mayor evangelista. El mayor ganador de almas. El mayor ganador de almas. El mayor discipulador. Amados, yo conozco creyentes que tienen más de 40 años de iglesia y nunca han ganado un alma para Cristo. Una vez una anciana vino a hablar conmigo en una iglesia que estuve predicando y hablé sobre esto. Y ella vino llorando a hablar conmigo y dice: pastor, yo tengo ya 80 años, crecí en una iglesia, pero nunca he llevado una vida a Cristo. ¿Todavía hay tiempo? Yo le dije: por supuesto que hay tiempo. El salmista dice: como la palmera florecerá, el justo crecerá como cedro del Líbano, y en la viejez va a dar fruto. Amado, el creyente que anda con el Señor da fruto hasta después de muerto. Hoy estudiamos la vida de tantos difuntos aquí. Hablamos de tantos hombres de Dios del pasado que ya no están en la historia. Y su testimonio sigue hablando. El texto que más me impresiona cuanto a esto es hablar de Eliseo.
¿Se acuerda de Eliseo? Elías fue llevado al cielo. Eliseo murió, fue enterrado. Y un día un soldado cayó muerto arriba de ¿dónde? De su tumba. Es uno de los textos más extraños de la Biblia, ¿verdad o no? Teológicamente es... ¿no? Después pregunta al pastor porque él es el apóstol aquí. Entonces él va a explicar, ¿no? Pero, amados, el tío cayó muerto arriba de su tumba y resucitó. Una vez estaba leyendo el Antiguo Testamento y me llegué a ese texto y digo, Dios mío, ¿cómo voy a explicar esto? ¿Cómo voy a entender esto? ¿No? Que él estaba muerto, enterrado, allí estaban sus huesos. Y el poder de Dios todavía estaba en sus huesos. Yo dije, ¿será solo esto? ¿Sabe, amados? Hay una verdad espiritual que enseña esto aquí. ¿Sabe que los hombres de Dios, después de muerto, su testimonio sigue dando vida? Sigue dando vida. Este es el desafío para nuestras vidas. Ser fructífero tiene su precio. Tiene su precio. Una vida fructífera tiene que pagar su precio. Y Pablo era un predicador perseguido, sufrido, pero no perdía el entusiasmo. No perdía el entusiasmo. ¿No? Mira el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado y Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio a gran oposición. Amados, después de haber sufrido allí lo que él sufrió en Filipos, fue azotado, fue preso, fue encadenado, ¿no? Sus espaldas estaban en llagas, que el carcelero que se convirtió estuvo sanando sus heridas. Y después de pasar todo aquello, Pablo no desanima, sino renueva sus fuerzas y va a Tesalónica a hacer exactamente lo mismo. Después de algunas ciudades así, creo que Pablo cuando entraba en una ciudad ya preguntaba cómo era la cárcel, ¿no? ¿Cómo es el calabozo aquí? Porque él sabía que posiblemente iba a terminar allí, ¿no? Amados, después de ser azotado, él no pide baja. Él no va a la seguridad social. Él no pide baja psicológica. No, ahora yo estoy traumado. ¿Cómo yo? Mira lo que pasó y ahora, ¿qué va a pasar en aquella ciudad? No, yo no voy. Yo ahora tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mi futuro. Es muy peligroso. Esta cosa no es para mí. Amados, a pesar de lo que sufrió, él desea seguir adelante y terminar la tarea que el Señor le encargó. No abandonó la tarea. A pesar de que era un trabajo de alto riesgo. Vemos aquí el precio a pagar. ¿Cuál es el precio? Es no vivir para sí, para su comodidad, para preservar su vida. Es vivir por Cristo y para Cristo. Hoy en día el servicio a Cristo es mucho más selectivo. Mucho más selectivo. Bueno, hago si estoy dispuesto. Una vez un joven llegó para mí y dice, sí, pastor, cuenta conmigo para lo que sea. Pero lunes yo no puedo por tal cosa, martes yo no puedo por tal cosa, miércoles yo no puedo por el que tengo un curso, miércoles, jueves no puedo por eso, bueno, no puedo por aquello. Yo digo, bueno, hermano, gracias por su disposición. Ahora, cuando estés disponible, me avisa. Porque la cosa, amados, no es solo estar dispuesto, es estar disponible. Disponible. Pero hoy queremos comodidad, un trabajo sin riesgo. Quiero hacer lo que puedo hacer en los momentos libres, que no tengo otras cosas que hacer. Y vamos a hablar sobre esto más adelante. Pablo, amados, la tercera cosa que Pablo revela, la motivación de su corazón a predicar el evangelio. Su vida era una vida abierta, era una vida que no tenía nada que ocultar. Era conocida por todos. Bueno, él dice esto en 2 Corintios, ¿no? Que era una carta conocida y leída por todos los hombres.
Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Amados, aquí hay 3 ataques que le atacaban a Pablo. Hay 3 cosas importantes que Pablo revela en su vida a respecto de su ministerio, las cuales deben existir en la vida de todos nosotros. Primero, él predicó el puro evangelio. Él predicó el evangelio puro. Él vivió una vida pura. Y él entonces utilizó métodos puros. Esto es lo que él está diciendo aquí. Yo prediqué el evangelio puro. Yo he vivido una vida pura y he utilizado métodos puros. Estas 3 cosas vemos en la vida de Pablo. Y él desea ver esta vida en la vida de todos los hermanos. Y deseamos ver estas cosas en la vida de todos aquellos que quieren pagar un precio por servir al Señor. Él no trató de manipular a aquellos hermanos. Él dice, el mensaje que predicaba, porque nuestra exhortación no procedió de error. Pablo predicó el puro evangelio, no era medio evangelio, no era una interpretación del evangelio, mas era todo el evangelio. Qué desafío, porque esto nos hace pensar qué evangelio estamos predicando. Porque el evangelio sabemos que tiene 2 noticias, una mala y una buena, ¿verdad? La mala noticia, hay muerte y condenación. La buena noticia, Jesús ya pagó este precio para darte vida. Pero a veces la mala noticia es mala de dar. A veces no queremos dar. Solo queremos dar la buena. Oh, Jesús te ama. Él tiene un plano maravilloso para tu vida. Oh, Él te quiere. Él te quiere, Él te ama. Y tenemos temor de dar la mala. Hay pastores hoy en día que dicen que hablar del pecado en la iglesia es muy malo porque la gente ya está tan sufrida y hablar del pecado es como machacar a las personas. Pero si no hablamos del pecado, no hay salvación. La segunda cosa, la motivación de su ministerio. Ni de impureza. Y cuando él habla de impureza, él no está hablando de impureza sexual, está hablando de impureza moral. De moral. Que sus motivaciones no son impuras. Que sus motivaciones no son impuras. En las Escrituras, amados, encontramos diferentes predicadores. Primero, aquellos que predican un mensaje falso con una falsa motivación. Dinero. O sea, ellos predican la mentira y la motivación es ganar dinero. Pero la Biblia también habla de aquellos que predican un mensaje correcto, pero con una motivación errada. Como Pablo habla en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Que aquellos que predican la verdad, pero con una motivación errada, que también es ganar dinero. Y aquellos que predican la verdad con la motivación correcta, no por impureza. No hay una motivación egoísta, gananciosa, o de poder, o de control. No deseaba dejar su nombre. Un nombre, pero sino el nombre de Cristo grabado en el corazón de aquellos hermanos. Cuando llegué a España, recibí la visita de un pastor que predicaba como pocos se había escuchado. Y cuando él llegó a nuestra casa un día hablando, él dice así, yo quiero dejar un nombre, yo quiero dejar una marca de mi ministerio, quiero dejar un nombre. Y aquello nos asustó cuando escuchamos. Hoy, este hombre, 20 años después, es un hereje, trabajando en movimientos políticos de izquierda, de todo, contra la justicia social y todo. Él quiere dejar su nombre. Cuando escuché aquí, yo dije, Dios mío, yo quiero ser olvidado en la tierra y recordado en los cielos. Y recordado en los cielos. Su método
no fue por engaño. Él no predicaba de manera engañosa. No era una trampa. No era una cosa para atraer y después la verdad era otra cosa. Así fue el discipulado de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús llama a sus discípulos? ¿Qué él dice? Venid en pos de mí y van a pasarlo bien. Pasaremos días felices, comeremos juntos, caminaremos por Galilea, alimentaré a todos vosotros. ¿Qué dice él cuando llama a los 12? Venid en pos de mí y usaré pescadores de hombres. Desde el principio, ellos sabían cuál era el propósito de aquel discipulado. Desde el principio. No era algo que ellos no sabían, no. Vas a caminar conmigo y yo voy a transformar tu vida. Y tú vas a ser pescador de hombres. Amados, vas a estudiar la palabra, vamos a conocer, vamos a caminar juntos, porque Dios va a transformar tu vida en un hombre de Dios. Vas a crecer y madurar. El propósito es gloria de Dios, es Él, es crecer. Tiene que saber desde el principio. ¿Estás dispuesto a esto? Vamos adelante. Vamos adelante. No es una carnada para una trampa. Y somos especialistas en esto, ¿eh? Yo cuando era joven, hace muy poquito tiempo, y no entendí la risa, ¿eh? Y estaba en Colombia, trabajando en Colombia, plantando una iglesia allí cerca de Armero, con los sobrevivientes de una catástrofe. Y estábamos allí predicando la palabra, y yo estaba predicando, y entonces yo hice un llamado, y llamé a la conversión, y hablé, repita conmigo esta oración, y tal, y pum, y venga aquí adelante, y ora, y todo, ¿no? Y terminó el culto, yo fui vinieron unos cuantos adelante, yo que sé, 7, 8, ¿no? Y entonces en el final del culto yo fui a saludar a estos nuevos hermanos en Cristo, y hablé con una hermana, dice, hermana, Dios te bendiga, que tú has entregado tu vida a Cristo. Y le digo, ¿yo entregué mi vida a Cristo? Yo, sí, tú viniste a frente, entregaste. No, pero yo no quería. Yo dije, no, ahora ya es demasiado tarde. Yo te he puesto en mi relatorio aquí, mi informe, y no lo voy a sacar, ¿no? Amado, ¿sabe lo que aprendí? Cómo es fácil manipular las vidas. Hasta mismo a veces sin querer, tú manipulas las personas, emocionalmente manipulas las personas para llevar a las personas a hacer lo que tú deseas. Una vez un joven llegó para mí y dice, pastor, ora por mí porque yo fui operado. Yo dije, hay temor en tu corazón. Mira la forma como yo hablé. Hay temor en tu corazón. Dios te reveló. Yo dije, no, es claro, todos que van a ser operados tienen temor en el corazón. No es la cosa más sencilla que hay. Pero, amados, como las formas manipulan las personas. El apóstol Pablo, yo no uso de engaño. Yo no utilizo de engaño. Amados, ya he visto muchas iglesias así, muchos pastores que tienen temor de hablar determinados temas, de confrontar determinados temas, que usan manipulación en el corazón de las personas. Martin Lloyd Jones escribió una vez y dice lo siguiente: a menudo uno debe preguntar si ciertas congregaciones tienen el derecho de ser llamadas iglesias. Qué serio, ¿verdad? Qué serio. Y el apóstol Pablo sigue en versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, así hablamos. Así hablamos. Amados, aquí vemos un siervo fiel al Señor y el Señor le confió el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor le confió ese mensaje, porque él fue aprobado por Dios. Y para ser aprobado tiene que ser antes probado. Probado y aprobado.
Si uno es aprobado, no puede, si uno no es aprobado, no puede servir. No puede servir. No es siervo de Cristo. Tiene que ser probado. Y esta palabra aquí, amados, como fuimos probados, esta palabra está en el griego, está en un presente continuo. Significa que fui aprobado ayer, tengo que ser aprobado hoy, y tengo que ser probado y aprobado mañana. Un obrero que no solo fue aprobado ayer, porque yo puedo ser aprobado ayer, pero ser reprobado hoy. ¿Cuántos hombres de Dios yo conozco que fueron tremendamente usados por Dios en el pasado y hoy están tristes, lejos, reprobados? Conozco muchos así, pero su vida le aprobaba. El precio de vivir una vida irreprensible, un siervo de Cristo, está siempre siendo puesto a prueba. Siempre está siendo, aquel que sirve al Señor siempre está siendo puesto a prueba. Amados, nuestra vida es nuestro ministerio. Es nuestro ministerio. Uno solo puede tener un verdadero ministerio si su vida respalda este ministerio. ¿Me entiende lo que digo? Porque lo que hablamos depende de lo que somos. ¿Se acuerda lo que Pablo escribe a Timoteo cuando él habla sobre los obispos y los diáconos? Él dice, si conviene que los obispos sean. Después él dice, es que los diáconos deben ser. ¿Por qué? Porque lo que soy determina lo que hago. Es diferente de cualquier otra profesión, amado. Servir al Señor es diferente de cualquier otra profesión. Yo puedo tener un carácter de perro y ser el mejor cirujano del país. ¿Verdad o no? No hay cirujano como yo. Dice que en Granada hay un neurocirujano que es tremendo, pero nadie logra hablar con aquel hombre. De tan mal carácter que él es. Grosero, estúpido, de trato horrible. Pero cuando coge el bisturí y empieza, no hay quien lo haga mejor que él. Y esto en todas las profesiones. Pero para servir al Señor, no. No. Lo que soy da la autoridad de lo que hablo. De lo que hablo. Un testimonio delante de los hombres, él dice, ¿no? Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, versículo 5, ni encubrimos avaricia. Amados, un testimonio de conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo, amados, no adula a las personas para alcanzar algún provecho. Él no usa elogios baratos y falsos. Amados, el que adula habla una cosa delante y otra en la espalda, ¿verdad? Aquel que solo habla las virtudes del otro, no con el fin de alcanzar su corazón, pero de cautivar su confianza para un otro propósito. Para un otro propósito. Agrada al otro con una motivación oculta, oscura, gananciosa, pecaminosa. El que utiliza palabras lisonjeras es aquel que tiene una boca suave y un corazón duro. Hay veneno en sus dulces palabras. Y Pablo dice, yo no uso palabras lisonjeras. Y después, como sabéis, ni encubrí avaricia. Él está diciendo que él no era un mercenario. Él era un misionero. Él no predicaba por dinero. Muchas veces trabajaba, como él dice aquí, trabajaba día y noche.
para poder predicarles el Evangelio. Pablo desmonta aquí el argumento de muchos creyentes que dicen que no pueden servir al Señor porque tienen que trabajar. ¿Verdad o no? ¿Sí? Pablo dice, yo trabajaba día y noche para no ser gravoso a nadie y predicaba el Evangelio y servía y hacía discípulos. Él predicaba no para sacar, para quitar los recursos de las personas, sino para cambiar sus corazones. ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio, de nuestro ministerio? ¿Cuál es la motivación? ¿Te acuerdas aquellos dos pastores que fueron a mi iglesia que yo conté? ¿No? Podemos ver la diferencia de la motivación de uno y la motivación del otro. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? La quinta cosa, amados, es que no tenía deseo de grandeza, de recibir honra. Él dice, ni busco gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Él deseaba que el deseo de Pablo era honrar a Cristo, en su ministerio. Era para él y por él. Sus discípulos, él entendía que sus discípulos no eran sus discípulos, eran discípulos de Cristo. Yo siempre digo esto, amados. Yo digo que Cristo tiene sus discípulos y nosotros tenemos sus discípulos. No vamos a enseñorearnos sobre la vida ajena, porque no son nuestros discípulos, son discípulos de Cristo. Y Pablo entiende esto. Eran discípulos de Cristo. Pablo no era nada. Mira, en 1 Corintios, ele dice assim, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? No somos nada. Así, ¿está bien? Bien andaluz. Bien granaíno. No somos nada. Nada de nada. Amados, Pablo era así. El enfoque no estaba en él, sino en el mensaje que él estaba anunciando. ¿Te das cuenta, amados, que el que sirve a Cristo siempre tiene que cuidar su motivación? Sí, siempre. El pastor tiene siempre que cuidar su motivación. Sí, este lugar es terrible, amados, es peligrosísimo. Porque cuando tú predicas y Dios usa y sales de este lugar y los hermanos dicen, sí, pastor, tu mensaje fue maravilloso, ¿sabes? Tú tienes que pensar así, el diablo ya me dijo esto. No, Dios es maravilloso. Él es grande. Yo no soy nada. Y sigo no siendo nada. 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 Tenemos que siempre guardar la motivación de nuestro corazón, cuidar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Y ahora viene lo más hermoso. Él dice en el versículo 7. Versículo 7. Vamos a leer juntos. Así los que tienen sueños se despiertan. Vamos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, que cuida con ternura sus propios hijos. Él está hablando aquí de una actitud de madre. De madre. Oh, amados, no hay cosa más hermosa que una actitud de madre. Él está diciendo que aquel que hace discípulos, aquel que predica el evangelio y hace discípulos, él debe tener en su ministerio, en su corazón, una actitud de madre, de madre. Como una madre, Pablo renuncia sus derechos por amor a sus hijos. Y nodriza, amados, sabe que es la madre de leche, aquella que amamenta el hijo de la otra. Y aquí está diciendo de la nodriza que amamenta sus propios hijos. Entonces, con más alegría todavía, ¿verdad? Que amamenta a sus propios hijos con ternura. La actitud de una madre que cuida con ternura. ¿Sabe qué es esto? Acaricia, abraza, atiende. Es entender que los discípulos tienen una necesidad emocional. Y le abraza. Hablé de este joven que dijo que no tenía padre. ¿Te acuerdas? Esta mañana. ¿Se acuerdan? Los que estaban despiertos, digan amén. Ah, bueno, perfecto. Entonces,
Él me dijo que no tenía padre. Y cuando él me dijo esto, que no tenía padre, ¿sabe lo que hago yo todas las veces que encuentro con él? Le doy un abrazo. Porque él nunca tuvo abrazo de un padre. Y cuando yo le abrazo, hay una sonrisa en su rostro. Hay una necesidad, amados. Y así es la actitud de él dice, sí, yo fui como una madre. Entender el sufrimiento del otro, su dolor, saber abrazar. La actitud de una madre revela autenticidad en aquello que estamos haciendo. Y las madres son tan especiales, ¿verdad? Yo soy el quinto hijo. Y yo me acuerdo cuando mi madre cocinaba y ponía un pollo en la mesa cortado. Y cuando mi padre oraba, los 5 estaban con el tenedor en las manos. Porque si no era rápido, no cogía lo que te gustaba. Los que son familias numerosas saben de esto, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Son todos así, ¿no? Amén. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que una vez habían 2 churrascos, yo estaba con mi hermano, entonces él cogió el más grande. Ahí el pequeño para ti, ¿no? Entonces, amados, entre los hermanos y a veces, ¿sabe? Quedaba para mi madre el cuello. O la, ¿cómo se llama? La carcasa, sí, y yo decía, mamá, pero ¿te gusta esta parte? Ella me decía, hijo, a mí me encanta, es la que más me gusta. O a veces ella veía que había poco y ella decía a los hijos, no, pueden comer, yo no tengo hambre. Mi esposa hace esto, yo no tengo hambre, coman. Y yo comía pensando que ella no tenía hambre. Pero después que crecí, que tuve una esposa que es madre, yo entendí, amados, que no es que no tenía hambre, tenía un amor tan grande que renunciaba su hambre por el hambre de sus hijos. ¿Verdad o no? ¿Es así, mamá, no? Es diferente el padre, ¿ah? Infelizmente. Es diferente. Pero así debemos ser, amados. Así debemos ser. Esto es lo que él está diciendo. Yo fui como una madre a vosotros, con palabras de ánimo, de aliento, empatía. Esta es la base de la relación del discipulado. Esta debería ser la base de la relación de la iglesia, de toda la iglesia. Esta empatía, cuando uno viene con cara triste, recibir abrazo. Que la iglesia sea una comunidad terapéutica que abraza, que cuida, que se preocupa. Esto es, toda la iglesia debería vivir esto. Porque una madre siempre renuncia por amor. Pablo podía exigir de ellos sustento, pero dijo, no lo voy a hacer. El precio de renunciar sus derechos. El precio de renunciar sus derechos y seguir el ejemplo de su maestro. Porque Jesús entregó el derecho de ser igual a Dios como cosa de que aferrarse y se hizo hombre y siervo de los hombres. ¿Verdad? Seguimos. Una actitud ahora, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, después vamos a volver al 8, ¿no? Al 9. Después dice así. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortándolos y consolándolos a cada uno de vosotros, y os encargando que anduvisteis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera actitud, y una actitud de madre. Ahora vemos aquí que él está diciendo que tuvo la actitud de un padre, ¿verdad? Una madre, compasión, empatía, ¿verdad? Y ahora un padre. Y es interesante que él dice así, exhortando y consolando a cada uno, no a todos, a cada uno, un trabajo
un trato individual. ¿Por qué un trato individual? Porque Él conocía los corazones, porque los hijos no son iguales. Uno es diferente del otro. Los hermanos no son iguales. Los novios convertidos no son iguales. Las necesidades no son las mismas. El trato no es el mismo. Él conocía a cada uno, conocía el corazón de cada uno, conocía la necesidad de cada uno. Hay que llevarlos a crecer, a madurar como creyentes. Esta es la actitud del Padre. Allí encontramos corrección, exhortación, formación. Esta es la actitud de un padre que llama la atención de los hijos, un padre que dice: hijo, vamos, adelante, levántate. La madre: ay, queridito, mi amor. El padre dijo: sale, hombre, hay que trabajar, hay que hacer las cosas, hay que servir. Estas dos cosas son importantes en el discipulado, en el crecimiento, la actitud de la madre y la actitud del padre. Conocer a cada hijo y saber hasta dónde puede ir. La parábola del sembrador, uno a 100, otro a 60. O sea, yo no puedo exigir 100 de quien va a dar 30. Yo tengo que conocer a cada uno y hasta dónde puede llegar. Pero yo no puedo dejar que aquel que puede dar 100 solo dando 10. Es la actitud del padre. Yo sé que Dios tiene más para tu vida. Vamos, estudia, crece. Y llama la atención y corrige la dulzura de una madre y el trabajo de un padre. El sacrificio y la renuncia, el amor y la firmeza. Esta es la clave. Y la clave aún mayor está en el versículo 8 que saltamos. Y aquí está el secreto de todo esto. ¿Qué dice en el 8? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, y os predicamos el Evangelio de Dios, dispuestos a dar no solo el Evangelio, mas también su propia vida. ¿Sabe por qué estaban dispuestos a dar su propia vida? Porque ellos sabían que el Evangelio que ellos tenían que entregar era lo más precioso que había. Era tan precioso que valía la pena entregar su vida. Que valía la pena entregar su vida a causa de este Evangelio. Dispuestos a dar sus vidas, muestra cuán importante era este mensaje. ¿Será que nosotros entendemos así? Amados, hacer discípulos, quiero terminar. Hacer discípulos es un trabajo arduo. Sí, es un trabajo arduo. No es ir a un seminario. Es más que esto. Es convivir. Conocer el corazón. El seminario es importante, amados. El seminario te da formación intelectual, formación bíblica, que es fundamental. ¿Tá? Conocimiento. Pero el discipulado trata carácter. Es el trato. Es la corrección. Es decir, no es así. Hombre, no es así que trata a la mujer. Esposa, no es así que tiene que tratar a su marido. Hijo, jóvenes, no. El noviazgo cristiano no es esto. Es tratar, es ir transformando carácter, forma de vida, el Evangelio entrando y transformando la vida. Y ahí el conocimiento va a ser la base de estas cosas. Ahora, puede haber conocimiento sin carácter transformado, y esto es terrible. Terrible. Nos hace profesionales del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, eso es discipulado. Y el discipulado es este proceso, desde la conversión del evangelismo, y ir llevando, como dice la Biblia ahí, por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amados, coger la persona, evangelizar la persona y empezar a tratar con esta persona y que haga crecer a esta persona. ¿Sabe lo que pasa, amados? Que muchas iglesias hoy en día no hay discipulado, la gente no es tratada y tenemos una iglesia llena de niños en la fe. Y niño no trabaja.
Da trabajo. Yo tengo nietos con pañales. Y Leila muchas veces está allí con la hija, con la nuera, ayudando. Amados, como los niños chiquititos dan trabajo. Tienen que darle de comer, tienen que hacerle dormir, tienen que cambiar los pañales. Esto es lo peor, ¿no? Yo tengo 3 hijos, amados. No cambié pañal ni una ni 2 veces. Fueron 3, una de cada uno. No, fue más veces. ¿No? Pero, amados, así es, ¿sabe? A veces una iglesia llena de niños da un trabajo al pastor insoportable. ¿Sabe que el pastor pasa el ministerio poniendo chupete en la boca de uno, biberón en la boca del otro, cambiando pañales del otro, hablando con el otro que quedó enfadado porque el otro le miró feo? Y está simplemente corriendo de uno y otro y atendiendo la necesidad de uno y otro, en vez de ser un ejército preparado para la batalla. Somos una guardería. Porque falta discipulado. Falta hombres con piel más dura y corazón más sensible. Porque los niños tienen la piel muy sensible y el corazón duro. Entonces cualquier cosa les ofende. Les duele. Ya no quieren más. Ya no es más mi amigo. ¿Verdad o no? ¿No es así? Pero cuando uno crece, amados, el cuero tiene que estar duro. No es cualquier pinchazo que te va a hacer doler. ¿Sabe? Uno está acostumbrado, sabe convivir y ora y sabe. Y si hay sufrimiento, pone delante del Señor y ora y sigue amando y sigue sirviendo. Amados, y es esto. Y tratar con los nuevos y hacerlos crecer. Recuerda, ellos empiezan imitando, después van aprendiendo conceptos hasta llegar a la madurez y empiezan a hacer lo mismo con otros. Ellos vieron en la vida de Pablo esto, vieron su mensaje, su vida y quisieron ser como él. Desde el capítulo 1, se tornaron imitadores. Y es esto, amados. Resumiendo, para terminar, ¿ok? No sé ni cuánto tiempo fue, pero para terminar. ¿Cómo podemos resumir una vida de un discipulador, un que hace discípulos y el precio que él tiene que pagar? Primero, amados, hacer discípulos es abrir nuestro corazón y mostrar quién somos como creyentes. Amén. Abrir nuestro corazón, como Pablo, abrir nuestro corazón y mostrar quién soy. Mira, lo que predico no es diferente de lo que trato de vivir. Y abrir mi casa y mostrar cómo vivo, cómo me relaciono con mi esposa, con mis hijos. Es llevar los discípulos a la casa y él puede ver cómo funciona una familia cristiana. Y abrir mi casa. Mostrar en mi trabajo cómo yo vivo el evangelio de forma íntegra. No hago negocios errados. No hago cosas fuera de la ley. Es hablar de mis luchas, como Pablo habló aquí de este capítulo. Es hablar de mis luchas y mostrar mi humanidad. Que cuando me tiran una piedra me duele igual como cualquier otro. A veces yo estoy tratando con una vida y él cuenta su problema y dice, ay hermano, yo estoy pasando lo mismo. Oh, ¿tú también? Yo digo, sí, yo también. Ya pasé por esto y fue así. Y cuento mi sufrimiento y cuento mi dolor y cuento lo que estoy pasando. Para mostrar que yo soy humano como cualquier otro. Que cuando me pisan el callo me duele. Es compartir mi ministerio, es mostrar cómo me preparo, cómo leo las escrituras, cómo aprendo de ellas, y mostrar mi humildad y el deseo de que él crezca, hasta más que yo. No tengo miedo de perder mi lugar, que el otro sea mejor que yo. Mejor.
Me encanta estar sentado ahí. Amados, es mostrar mis fracasos, mis pecados, revelar mis debilidades. Y sabe, por esta razón, muchos no desean ser discípulos. Solo desean enseñar la Biblia, pues hacer discípulos es salir de nuestra zona de confort. Enseñar la Biblia es fácil. Yo voy a la iglesia, enseño y vuelvo a mi casa. Y nadie sabe cómo vivo. Pero hacer discípulo es más que esto. Es salir de nuestra zona de confort. Por esta razón, muchos no quieren hacer discípulos. Mismo que los discípulos a veces sean nuestros propios hijos. No quiero salir de mi zona de confort. Y nuestros hijos no conocen nuestro corazón. Yo me acuerdo una vez que estaba con Pedro, mi hijo mayor, era pequeñito, estaba orando con él en la cama antes de dormir y estaba hablando con él sobre la importancia de confesar los pecados que habíamos cometido delante del Señor. Y él dijo así, entonces yo digo, vamos a orar, Pedro, hay cosas que tú tienes que confesar al Señor. Vamos. Y él empezó a orar y empezó a confesar sus pecados, y yo escuchando su oración. Ahí él terminó, yo dije amén, y ahí él miró para mí y dice, ahora tú eres tú. Yo no estaba preparado para orar junto con mi hijo pequeño y confesar mis pecados. Amados, es esto. Y a veces no queremos hacer esto ni con nuestros propios hijos. Ir y hacer discípulos es la ordenanza de Cristo a su iglesia. Hoy día es muy fácil hacer conferencia, ¿verdad? Es muy fácil hacer conferencia. Son algunas muy buenas, pero no fue esta la tarea que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado a cada uno de nosotros la tarea de hacer discípulos de todas las naciones. Alcanzar nuestra familia, nuestros vecinos, los que están cerca, y enviar a algunos para alcanzar los que están lejos. Esta es nuestra tarea prioritaria. Amén. 2 preguntas. ¿Soy un verdadero discípulo? Primera. Segunda, ¿estoy haciendo discípulos de Cristo? Estoy cumpliendo la tarea que el Señor nos dejó en Mateo 28. Amén. Vamos a orar y terminar, y si hay alguna pregunta, prometo que la respondo, ¿verdad? Sobre la venida del Señor no puedo responder. El Señor me dijo el día y la hora, pero no puedo contar a nadie. Están riendo, pero yo conocí un hombre que dijo esto, que él sabía cuál era la fecha y no podía dar porque el Señor no le permitía. Así es muy fácil, ¿no? Así cualquiera puede. Oramos. Padre, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu fuerza, de tu sabiduría para poder hacer discípulos. Padre, ayúdanos a salir de nuestra zona de confort. Ayúdanos a salir, Dios, de este lugar cómodo y poder revelar a través de nuestra vida tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener esta actitud de madre y de padre y mostrar a Cristo y revelar a Cristo y entender que lo que tú nos has dado es tan precioso que vale la pena hasta perder la vida por este evangelio, porque aquel que pierde la vida la ganará. Gracias, Señor. Graba esta palabra en el corazón de tu iglesia. Haz de esta iglesia discípulos, discipuladores, que alcancen los perdidos de Jerez, de los pueblos al lado, que nazca otras congregaciones, Señor. Oh Dios amado, abre nuestros ojos. La hermosa tarea que